Hola, soy Fernando Vivero. Bienvenidos a este tema emocionante de la inteligencia emocional. Ahora vamos a hablar de la observación. En los dos capítulos anteriores que corresponden a la observación, hablamos específicamente de los detonadores de nuestras emociones, cuáles eran las emociones y las familias de las que se componían. Ahora te voy a explicar. En el capítulo anterior te habíamos dicho que íbamos a hablar de las voces internas y cómo te afectan. ¿Qué son las voces internas? Las voces internas son esas voces que tú tienes que te hablan al oído y que a veces te potencian o a veces te alejan de tus objetivos. ¿Y cuál es la idea? La idea es que sepas cuáles son las voces que te potencian y cuáles no, y cómo las aprendas a manejar. Vamos a hablar primero de las voces que no son tan potencializadoras. ¿Y cuáles son ellas? La primera que tenemos es la voz de la venganza. Es esa voz que te dice: yo necesito vengarme de esto, necesito hacer justicia, y es ese falso sentido de justicia. Y normalmente lo que ocurre cuando una persona se venga es que se está llenando de odio y eso no es tan bueno. La segunda voz que tenemos es la voz de la víctima, y esa es muy común en todos los seres humanos, y es: pobrecito yo, pobrecito, pobrecita, es que todos me hacen, es que el país en el que vivo, la situación económica, la pandemia, y empiezas a dar responsabilidad de muchas otras cosas externas y no asumes responsabilidad de tus propios temas y tomas el papel de la víctima. La otra voz interna es la voz de esconderse. Es esa voz que cuando tienes un problema te escondes y no enfrentas los problemas. Y esa voz es muy peligrosa si no la sabes atender, porque si tú te estás escondiendo de tus responsabilidades y no afrontas la realidad, eso no te puede llevar a ningún lugar muy bueno. La otra voz es la de la hecatombe. ¿Esa qué quiere decir? Que todo va a salir mal, que la pandemia va a acabar con el mundo, que la globalización es terrible, que si votamos por este candidato va a ser el acabose o como lo quieras llamar. Y es esa voz catastrófica. Esa voz, aunque no lo creas, nos habla todo el tiempo y siempre nos está mostrando en el peor escenario. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú estás mirando el vaso medio lleno y no medio vacío, es muy diferente. Cuando lo ves medio vacío, te vas a enfocar en lo que no quieres y la voz catastrófica va a tener mucho más preámbulo para hacer más mella en tus emociones. La otra voz que tenemos es la de la escasez, y la de la escasez es que no hay suficiente para los demás, hay poco dinero, la economía está parada, no voy a lograr eso, los clientes son muy pocos, las negociaciones son muy difíciles, no voy a conseguir la pareja, no hay mujeres u hombres disponibles o como lo quieras llamar. Esa voz de la escasez nos habla todo el tiempo y es importante identificarla para que cuando ocurra no te dejes llevar por ella, porque seguramente no es la mejor. La otra voz es esa voz del orgullo, y el orgullo es bueno cuando estás orgulloso de algo que hiciste, pero cuando ese orgullo se vuelve un ego y no te permite tener claridad y pierdes objetividad, no es tan bueno que la sigas. Entonces esa voz es importante que la tengas muy bien referenciada, sobre todo con los temas del orgullo. Hay otra voz que es la de tomar el lugar de, y esa es muy común. Tomar el lugar de es si alguien está asumiendo una posición que no es la mejor, es muy fácil que se te pueda llegar a pegar. Por ejemplo, con los temas políticos. No, es que este candidato, este señor, estos políticos, y empiezas a llenarte de todos esos motivos, estás tomando el lugar de ellos en ese momento y pierdes tu objetividad y puede ser que te estés cargando de ira, incluso hasta del mismísimo odio. Entonces, todas estas voces que no son potencializadoras, sino todo lo contrario, que son limitantes, están asociadas a los detonadores. Ahora vamos a hablar de las voces que son potencializadoras, pero antes de hablar de las voces potencializadoras te invito a que sigas mis redes sociales, que son las que aparecen aquí abajo. Puedes contactarnos en Instagram si tienes dudas, nos puedes escribir y te podemos resolver todas las dudas sobre inteligencia emocional, hábitos duraderos en el tiempo, fuerza de voluntad y productividad personal. Estamos dispuestos a darte una mano, y si quieres saber más puedes mirar mi correo, escribirme hábitos@fernandovivero.com. Por favor, escríbanos. Estamos deseosos de saber tu opinión al respecto, y por favor comenta y ponle like si te gusta y suscríbete a mi canal. Esta serie de la inteligencia emocional es maravillosa. Ahora, volviendo al tema,
de las voces internas vamos a hablar de las voces potencializadoras y normalmente unas son opuestas a las limitantes. Entonces está la voz del orgullo y de la admiración. Entonces la voz de la admiración es cuando tú estás honrando a alguien y sientes admiración por una persona específica. Yo por lo menos, por ejemplo, admiro el talento de Mozart y cada vez que oigo su música digo, este señor fue tocado por Dios, tiene un talento impresionante y admiro su obra musical, y así me puede pasar con muchísimas otras personas que han influido en mi vida. Por ejemplo, hay personajes históricos que fueron determinantes en la historia y tuvieron un tipo de acciones que motivaron a que las cosas cambiaran. Por ejemplo, los científicos, los esposos Curie, cuando empezaron a trabajar el tema de la radioactividad, son admirables y esa es una voz interna, y hay veces que me puede pasar con una persona, con un familiar que yo admire, o con un jefe, un colaborador o un cliente, que yo sienta ese tipo de admiración y diga, oh, cómo admiro a esa persona. Esa es una voz potencializadora. ¿Por qué? Porque te sirve para impulsarte. Hay una voz que puede ser potencializadora o puede no lo ser, y es la de la comparación. ¿Para qué sirve compararnos con algo? Existe en las empresas algo que se llama el benchmarking, y es cuando una empresa se compara con el competidor y define el número de ventas, cuál es la posición en el mercado, la calidad del producto y lo demás. Cuando tú te comparas objetivamente con un compañero de trabajo o una persona a la que quieres modelar y quieres llegar, eso te sirve para potenciar. Pero a veces, si la comparación no lo haces desde el punto de vista objetivo y está combinada con las primeras voces que te decía, la comparación puede ser incluso destructiva. Claro, es que él está en un lugar en donde yo quiero estar y yo no. Ah, claro, es que él debe estar traficando con drogas, o es que él nació en una cuna rica, o mil cosas más. Tienes que tener cuidado con esa la comparación. Otra voz que es muy importante es la de la abundancia, y es la contraria a la de la escasez. Aquí hay negocios para todo el mundo. En este lugar tú ves árboles por todas partes. El mundo es abundante. Hay muchas parejas disponibles, hay negocios, hay oportunidades y el mundo está lleno de ellas. Necesitas tener esa voz que también va acompañada con la voz del optimismo, que es contraria a la del pesimismo. La del optimismo es muy buena porque te ayuda a impulsar a verlo del lado bueno de las cosas. Claro que el optimismo también tiene un punto en donde si te excedes, el optimismo desmesurado puede que tomes malas decisiones. ¿A qué me refiero con eso? Tú dices, voy a montar un negocio y tengo, no sé, $30,000 para invertirlos, y yo espero que a los 6 meses haya recuperado la inversión. Y tienes un optimismo y está muy bien, pero si es desmesurado y no calcula los riesgos, puedes perder esos $30,000 muy rápido. La idea es que analices qué tipo de optimismo tienes y cómo lo quieres llevar. Hay otra voz que es la del buen humor. La del buen humor es cuando ocurre algo raro y empiezas a sacar situaciones donde diga, oh, me siento muy bien, me siento alegre, y esa voz es importante porque te ayuda a sacar de cuadros de tristeza y te pone en una mejor sintonía. Otra voz que es muy importante es la del agradecimiento. Agradécele a la vida, al ser superior en el que creas, por tu vida, por tu salud y por todos los logros que has tenido. Otra voz es la voz del perfeccionismo, y también puede ser potencializadora o no tanto. Por ejemplo, es bueno hacer las cosas muy bien hechas, pero hay veces que cierto grado de perfeccionismo depende. Si tú eres un gimnasta y estás practicando una rutina y necesitas durante ese minuto ser perfecto, ahí los detalles son fundamentales. Pero si tú tienes 1000 cosas que hacer, mucha gente, muchas actividades, gente a que delegar y tienes muchas personas a cargo, la idea es que lleves un control y no puedes llegar tanto a los detalles y aprendas a delegar y entender mucho mejor a las personas. La otra voz es la de la alegría combinada con el optimismo, y eso se llama la voz de la esperanza. Y esa voz de la esperanza es la contraria a la del pesimismo, y es salir adelante, todo va a salir bien, la pandemia va a pasar y muchas cosas van a ocurrir diferentes. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas voces? La idea es que averigües cuáles te están potenciando, cuáles te están limitando, y eso combinado con los detonadores, tengas un mejor cuadro de observación, y cuando tengas situaciones complejas con los demás, por ejemplo en situaciones con el trabajo, como hablábamos hace un par de capítulos, de la observación, de cómo te comportas y cuál es tu modus operandi, estas voces internas las identifiques. Por un lado tienes la voz interna que te está hablando, el detonador que tienes y cuál es tu comportamiento final. Y todo eso hace que tu inteligencia emocional sea mucho mejor. Y una vez entiendas
qué es lo que está ocurriendo contigo. Así puedes lograr los objetivos que desees. Te voy a poner un ejemplo. En un lugar de trabajo, tú tienes un conflicto con una persona y te has dado cuenta que el detonador es la forma como te escribe los emails o los correos porque tienen cierto mensaje que tú crees que es tóxico. Encuentras el detonador, que es la forma como te comunicas. Identificas cuál es la emoción que tienes y cuál es la voz interna que te está hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Ese email me está provocando ira y tristeza a la vez. Y hace que me descargue con esa persona. Y lo que me habla en ese momento es la voz de la venganza o la voz del pesimismo o la voz de la injusticia. Haces todo ese cuadro, lo anotas en un cuaderno, le das todos esos insumos a Pepe Coach para que te ayude a entenderlo y así empiezas a observar cómo te vas comportando y vas entendiendo cuáles son las formas como tú te comportas o cuál es tu modus operandi. Como te puedes dar cuenta, este mundo de la inteligencia emocional es súper emocionante. No te puedes perder el siguiente capítulo en donde vamos a hablar, además de la observación, cómo hacer con todas estas herramientas para aplicarlas a tu vida, para tener una mejor inteligencia emocional y para que te potencien en los objetivos que desees. Recuerda seguirme en mis canales de YouTube y estos podcasts también los puedes escuchar en audio, en Apple Podcasts y también en Spotify. Aquí aparecen los links en la información que está y por favor no dudes en escribirme. Soy Fernando Vivero, nos veremos pronto.